Quisiera invitarlos esta tarde a que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, y vamos a leer del versículo 21 al versículo 25 a modo de contexto. Y la exposición de la palabra va a quedar centrada en el versículo 23 y 24. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 15, versículos 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Pedimos, Señor amado, que ella nos guíe, nos cuide en todo momento, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Le pedimos, Señor amado, para que sea su voluntad la que se exponga y no las ideas de un hombre. Le pido, Señor amado, para que sea su voz la que escuchemos, Señor Santo, y no las palabras de un hombre, Señor. Por eso, Señor, le pido para que usted obre en la vida de cada uno de nosotros, Señor, al escuchar su palabra. Y en lo personal, Señor, le pido que limpie mis labios de hombre pecador, Señor. Limpie mi mente, mi corazón, Señor, para entregar adecuadamente su palabra, que es justa, santa y buena, Señor amado. Le pido, Señor amado, de su dirección y cuidados para cada uno de nosotros en este momento. Gracias, Señor amado, por la bendición que usted nos da de poder estar como pueblo suyo, como iglesia suya, reunidos, Señor, honrando y alabando su santo nombre. Ahora preparamos nuestros corazones para recibir la voz del Señor. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Marcos se piensa que es el primer evangelio que fue escrito. Muchos también piensan que Pedro fue el que fue dictando a Marcos. Marcos, aquel joven que abandonó a Pablo y a Bernabé, el Señor lo tomó y lo guió como un hombre que pudiese escribir, que pudiese dar el testimonio escrito. Delante yo hablaba del testimonio verbal, pero aquí el Señor en su misericordia nos da el testimonio escrito de las cosas que ocurrieron en ese tiempo. Y específicamente en el momento de la crucifixión, que es en los versículos que hemos ido leyendo, nos va mostrando la preparación para este momento de la entrega del Señor. Quizás podríamos hablar de otras cosas el día de hoy. Quizás podríamos pensar en la necesidad de darnos alegría, gozo, consuelo por muchas cosas que estamos viviendo. También llevarnos al consuelo por las necesidades que tenemos, las preocupaciones que llevamos. Pero saben, amados hermanos y amadas hermanas, que esta lectura, este momento que el Señor nos está mostrando en su palabra, es el momento en que nosotros mayor agradecimiento deberíamos de tener a nuestro Señor. Es el momento en que en forma muy precisa, muy dinámica, Marcos nos va mostrando cómo el Señor fue entregado a la muerte de cruz. Y esta muerte fue en cumplimiento de las Escrituras. No es una muerte de uno cualquiera, sino de Dios hecho hombre, que entregó su vida, que se humilló, para que usted y yo gozáramos de la vida eterna. Delante cantábamos en uno de los himnos para que tuviéramos salud. Estamos como si hubiéramos estado totalmente enfermos de esa lepra, de esa inmundicia en nuestros corazones,
que nos acompaña desde el momento en que ya hemos nacido, nos acompaña. Y es duro a veces decir esto porque si no tenemos una visión espiritual, no se logra comprender. Ellos porque uno dice, uy, los pequeñitos que son bonitos, pero el pecado está en ellos. El pecado no es algo que vaya a venir o a aparecer a posteriori, sino que nacemos con ese pecado. Y en nuestro andar por la vida, en nuestro caminar por la vida, el Señor nos ha tomado a nosotros como sus hijos, nos ha aceptado a nosotros como sus hijos, como sus hijas, para poder nosotros gozar de esa salud, para nosotros poder gozar de esa salvación que es en Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, cuando uno reflexiona estas palabras, no deja de pensar y agradecer al Señor por la salvación que Él nos ha dado. Y es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tengamos claridad, y por eso el Evangelio ha sido escrito, de lo que el Señor Jesucristo vivió por nosotros, lo que sufrió por nosotros. Esto no es un relato masoquista, no es un relato para horrorizarnos, sino que es un texto que nos lleva a la gran reflexión del dolor que el Señor sufrió por nosotros. De ese dolor por el cual usted y yo miramos y decimos, gracias Señor, por lo que tú viviste por mis pecados. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, está libre de dificultades, de enfermedades, de persecuciones, de momentos de mucha debilidad, de dolores que nos aquejan y nos quebrantan hasta hacernos llorar y sufrir. Pero más ahora el Señor nos va relatando, oye, si te falta todavía, este me quiere quitar el púlpito, lo tengo, ¿viste? Ya. Vaya para allá, ¿ya? Sí, lindo él. Dice la palabra que hemos leído, que un día, cuando el Señor Jesús fue llevado al atrio, fue llevado al lugar de la condena, cuando salieron del pretorio, del lugar donde fue condenado el Señor, los soldados lo escupieron, lo insultaron, le desnudaron, le pusieron púrpura, burlándose de él, se arrodillaban frente de él, e incluso le escupían y le hacían reverencias, y con una caña le golpeaban. Hemos visto cómo cada una de las palabras van como golpeando y mostrándonos el entendimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En cada una de las líneas del Evangelio de Marcos nos va mostrando el cumplimiento de la profecía. Nos va mostrando cómo el Señor Jesús fue en su persona recibiendo ese castigo, el castigo de su pueblo. Y en el relato del versículo 21 es sorprendente ver cómo Marcos hace un giro, ya no es el sacrificio, y nos llama la atención, como ya no es el relato del Señor Jesús, sino de ahora de un hombre, de Cirene, Simón de Cirene, y agrega que tiene 2 hijos. Y es un detalle muy extraño, porque siguiendo la línea continua, cuando termina el versículo 20, dice que lo sacaron para crucificarle, perfectamente pudo haber dicho, continuado con el versículo 22. No hubiera habido ningún cambio aparente en la lectura. Hubiera sido tantas cosas que ocurrieron, pero uno debe preguntarse por qué está este versículo 21 hablándonos de este Simón de Cirene. En primer lugar, nos dice que el Señor Jesús fue sacado del pretorio, fue sacado del palacio de Pilatos para ser crucificado y llevado, conforme nos dice el versículo 22, al monte del Gólgota, llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Muchos piensan, y esto es un tema discutible, que era un lugar donde aparecía como una forma de calavera. Es como nosotros, por ejemplo, mencionábamos días atrás, el monte de la novia, parece que hay un monte acá que se llama el de la novia, ¿ah? El velo de la novia, ese es. Y un poco más allá, en el
doblando hacia para adentro, hay una cascada donde uno dice, mira, ahí está la cruz, está el Señor, está la cruz del Señor. Está donde, no me acuerdo el nombre. ¿Ah? Está la imagen de Cristo. Y uno los queda mirando, oh, es verdad, sí se parece, dice uno, se convence que se parece. Pero la verdad las cosas, y muchos también piensan, que no solamente sería el lugar que parecería un lugar de la calavera, sino que era el lugar de los sacrificios, el lugar de la condena. Y mencionábamos cómo también en nuestro país, y ahí quedamos pendientes con la invitación y vamos a hacerla extensiva mucho, el Cerro Santa Lucía, vamos a ir al lugar donde está un monolito, a los expatriados del cielo y de la tierra. Uno dice el Cerro Santa Lucía, que es muy bonito, tiene mármol, era muy elegante en su tiempo, se ha ido deteriorando un poco, pero un lugar hermoso, pero es el lugar en la ladera oriente que servía de cementerio o de una fosa común. Allí eran echados los cuerpos de los cristianos porque no tenían derecho a una tumba. Entonces, uno dice y piensa, ¿por qué Marcos habrá agregado este aspecto? Primero que nada, veamos lo que nos dice la palabra. Dice uno que pasaba, Simón de Cirene. Dice también que venía del campo, es decir, está dándonos una información muy rica en el sentido que él no participó de esa muchedumbre que ladraba en contra del Señor, que insultaba al Señor, que querían crucificarle, que condenaron al Señor con grandes voces. Él iba de paso y nos dice que venía del campo. No son las mismas ideas. Nos está mostrando que él no estuvo presente mientras esa muchedumbre gritaba en contra del Señor pidiendo la crucifixión, sino que él iba de paso y que venía de un lugar fuera de la ciudad. Pero él fue llamado por los soldados, fue obligado por los soldados a llevar la cruz. Y llevar la cruz no significa que él haya llevado su propia cruz en el sentido de lograr por sí mismo la salvación, ni tampoco que él haya sido el colaborador de la salvación nuestra, sino que también debemos de verlo, y bíblicamente, que es el tiempo también que el Señor dispone para cada uno de nosotros, para también saber llevar el trabajo, de llevar la cruz, de llevar la responsabilidad en la vida de la iglesia. Dice, agrega que este Simón de Cirene tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Y cuando uno piensa, ¿por qué tanto detalle? Es interesante ver cómo en Romanos 16, versículo 13, nos habla de Rufo, de este mismo Rufo, que ya Pablo lo cita al mencionar y dar los saludos a cada uno de los hermanos de la iglesia. Tal como nosotros saludamos a cada uno de los hermanos por sus nombres y apellidos, acá Pablo en Romanos 16 comienza un listado bastante extenso de cada uno de los hermanos de la iglesia, que los tenía presentes. Y en Romanos 16, 13, Pablo nos dirá lo siguiente. Pablo dice lo siguiente: saludad a Rufo, escribe el apóstol Pablo, escogido, ¿en quién? En el Señor, y a su madre y mía. A su madre y mía. La madre de Rufo era la madre espiritual de Pablo. A veces nosotros hablamos de padres espirituales, en la Biblia nos habla de eso también, pero aquí ahora nos está hablando de un aspecto muy importante, muy interesante, por decirlo de esta manera. Escogido en el Señor y a su madre y mía. Es decir, la esposa de Simón de Cirene. Él llevó una carga que no le correspondía. Tal como el Señor Jesucristo llevaba esa cruz que no le correspondía soportar, Rufo fue obligado a llevar también esa pesada cruz camino hacia el Gólgota. De esta manera, el Señor nos va mostrando que en formas extrañas nuevamente, de un hombre que iba pasando, que venía de sus trabajos del campo, quizás yo pienso venía incluso de la noche por la hora en que ocurren los hechos, venía de regreso a su hogar quizás a dormir, había estado lejos de su casa, iba a su hogar y el Señor
en su infinita misericordia, lo tomó para acompañar al Señor Jesús. ¿Qué es lo que habrán hablado? ¿Qué es lo que habrán conversado? ¿Le habrá reclamado algo a Simón de Cirene, a Jesús? ¿Por tu culpa estoy llevando esto? Los evangelios guardan silencio. Tampoco dice si el Señor Jesús le habrá dado las gracias. Gracias, Simón. Quizás entre ellos no hubo un diálogo directo. Eran tantos los golpes del Señor. Era tanto el dolor y el peso que quizás el Señor no abrió sus labios ante ese hombre. Pero fue tan impactante, tan fuerte ese encuentro con el Señor, que Rufo, Alejandro y su madre fueron fieles discípulos del Señor. Hermanos, y esta es una enseñanza para nosotros. A veces tenemos cargas muy pesadas en nuestra vida. Muy pesadas, muy agotadoras, que pareciera que nunca van a acabar, que ya las fuerzas se nos agotaron. Pero ahí está el Señor con nosotros. Es el Señor el que va guiando las cosas. Es el Señor el que va ordenando las cosas. La palabra nos dirá que todas las cosas al Hijo de Dios le ayudan a bien. Y esto no es, hermanos amados, un bálsamo como muchas veces nos echamos una crema, sino que es una palabra que habla a nuestro corazón, que nos llena de esperanza y que nos llena de fortaleza, porque tenemos a Cristo al lado nuestro. Quizás ese Simón de Cirene llevó esa pesada cruz, pero tuvo el honor de acompañar al Señor Jesús. A veces pienso, ¿habré tenido yo esa posibilidad? ¿Hubiera sido yo capaz de hacerlo? Créanme, mi nombre no estaría puesto ahí. Es difícil poder comprender las cosas en el Evangelio, pero nos va dando esas pinceladas de amor y de esperanza a cada uno de nosotros. Cuando es llevado el Señor Jesús a este monte de Gólgota a ser crucificado, sabemos por los otros evangelios por Juan que fue crucificado entre dos ladrones. Pero Marcos avanza un poquito más y dice lo siguiente, que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino con mirra también es cumplimiento de profecía. Si ustedes buscan sus Biblias en el Salmo 69, en el versículo 4, voy a buscarlo yo también. Veamos lo que nos dirá el Señor. Versículo 21, perdón. ¿Quién lo encuentra, por favor, lo puede leer? Salmo 69, versículo 21. Perdón, me equivoqué yo. Por comida me dieron miel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Amén, gracias. Es una versión distinta, en la versión de las Américas, pero el entendimiento es el mismo. Me pusieron además hiel por comida, lo amargo, y mi sed me dieron de beber a vinagre. Si nosotros leemos el versículo 20 de este mismo Salmo 69, nos dirá, el escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. El rey David está escribiendo este salmo 900 años antes, 850 años antes de Cristo, y es la mirada profética del rey a lo que estaba ocurriendo. Para el judío es un canto de lamento, para el judío es un canto de dolor, pero para nosotros es el cumplimiento de la profecía. Es Cristo el que está hablando. Es el Espíritu Santo el que está mostrando a David. Está disipando esa neblina que tiene David y él canta al Señor. El escarnio ha quebrantado mi corazón
y estoy acongojado, estoy con un dolor profundo. Esperé quien me compadeciese, quien se compadeciese de mí, y no hallé ninguno. ¿Te has sentido alguna vez, hermano, amada hermana, en esa soledad? Es un dolor muy fuerte, es un dolor desgarrador. Pero dice aquí que le pusieron a comer, dice miel y él por comida. Son hierbas amargas mezcladas con vino, con vinagre. Perdón, es vinagre. De esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Los romanos en la cruz daban de beber a los condenados este brebaje, vino mezclado con mirra. Y vinagre, dirá Juan, mezclado con mirra. Es más preciso Juan en ese punto, manteniendo la línea profética. Mas él no lo tomó. ¿Por qué el Señor no lo habrá tomado si era un acto de misericordia? Pensemos un poco. ¿Por qué piensa usted, hermana, que no lo tomó? ¿Ya? Amén. Pensemos un poco más. ¿Alguien más? ¿Saben por qué? Porque será consuelo de hombre. Se tenía que cumplir la profecía guiada por Dios, pero ninguna mano de hombre iba a intervenir en el sacrificio de Cristo. Si yo tomaba esa mirra estando condenado, satisfacía mi sed, descansaba mi cuerpo, aunque fuera un trago malo. Ahora el Señor nos muestra que Cristo no lo tomó en el cumplimiento de la profecía, porque la autoridad es de Dios y ninguna mano de hombre iba a intervenir en el plan de Dios. Agrega el versículo 24 que cuando le crucificaron repartieron entre sí sus vestidos. Los soldados que estaban ahí repartieron sus ropas. Muchas veces nosotros vemos representaciones con un paño. Yo creo que el Señor quedó totalmente desnudo. Repartieron sus ropas, sus vestidos, y echaron suerte sobre ellos. Se lo repartieron pensando, ¿qué me queda a mí? ¿Qué te queda a ti? Y para no pelear dijeron, echemos suerte, que la suerte sea la que disponga de las mejores ropas. Repartiéndose su ropa. La dignidad del Señor totalmente quebrantada en el madero de la cruz. Y ellos lo hicieron para ver qué se llevaría cada uno. A veces nosotros nos llevamos hasta piedrecitas de los ríos para llevarnos un recuerdo. Otras veces pensamos, me voy a llevar algo más exclusivo. Y pensamos y tratamos de llevar un recuerdo de las cosas. Estos hombres ni siquiera pudieron ser capaces de ver al Salvador colgado en la cruz. Era tanta su soberbia, tanta su limitación espiritual, ausencia espiritual, su maldad que llenó sus corazones, sus brazos, todo su entendimiento, que ellos no fueron capaces de ver que se estaban repartiendo las ropas del Señor. El Salmo 22, 18 nos dirá algo parecido. Veamos Salmo 22, 18. ¿Quién lo encuentre, por favor? 18, sí, por favor, hijito. Por favor. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Amén. Es exactamente, y nuevamente el rey David, escribiendo este salmo al pueblo. Versículo 19 del Salmo 22 dirá, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrer. Hermanos amados, era la hora tercera cuando le crucificaron.
Para nuestros conceptos son las 9 de la mañana, aproximadamente. De las 6, 3 horas, son la hora tercera. A esa hora crucificaron al Señor. Hermanos amados, varias consideraciones a lo que hemos leído esta tarde. El Señor nos permite que nosotros trabajemos en la obra. Hay cosas que son difíciles de sobrellevar, pero ahí está el Señor. La iglesia es del Señor, es de Él, no es nuestra, no es ni de ninguno de nosotros, ni siquiera de nosotros todos juntos, perdón la expresión. Es del Señor la iglesia. Y nosotros nos debemos hacia el Señor, y nos debemos en ese amor a seguir al Señor, a mirar al Señor y a cuidar de la iglesia del Señor. Debemos de entender que la palabra profética, aquella que en Romanos 1 el apóstol Pablo nos está diciendo, versículos 1 y 2, nos está hablando de Jesucristo, el cumplimiento de la profecía dada por los profetas, dada por los antiguos, aquella misma profecía a la que habla Pedro, de la llamada visión que Dios dio a través del Espíritu Santo a esos hombres, a los profetas, que no es adivinanza, que no es probabilidad, que no es acertar, sino que es visión espiritual, en la cual se traduce a Cristo, en la cual converge en Cristo. Aquello que los judíos cantaban en los salmos, aquello que los judíos levantaban oraciones en sus salmos, ahora el Señor los manifiesta a su pueblo, lo manifiesta a nosotros, a usted y a mí, amado hermano, y nos hace ver cómo el Señor, en cumplimiento de la voluntad de Dios, ni siquiera tomó vino mezclado con mirra, vinagre mezclado con mirra, con amargor, porque no era la voluntad del hombre la que iba a satisfacer esa sed, sino que era el consuelo de Dios, obrando en Cristo el Salvador. Hermanos amados, el sacrificio de Cristo nos habla de un hombre que entregó su vida por nosotros, pero los detalles, como nos va hablando el Señor en su palabra, nos va llevando una mirada de mucho agradecimiento, de mucho entendimiento, porque no es un relato histórico, es un relato espiritual. El Evangelio es un relato espiritual para nuestras vidas y que nos coloca en la mirada de Cristo, el Salvador, quien se entregó por mi vida, por mis pecados, y que el Señor permite que cada uno de nosotros, usted hermana, usted hermana, usted hermano, cada uno de nosotros podamos el día de hoy mirar al Señor y no jactarnos como esos hombres que se repartieron sus ropas, que se gozaron de haber repartido las ropas y desnudar al Señor, sino que el Señor desnudo, totalmente descubierto, totalmente desnudo, totalmente quebrantado su corazón, entregó su vida para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna, para que usted y yo pudiéramos ya no beber de ese vinagre con mirra, de ese vino amargo, sino beber del agua viva que fluye del Evangelio, que fluye de la palabra del Señor. Por eso Marcos, por eso los Evangelios, por eso los profetas van mostrándonos cómo Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Señor Padre, ahora nos está llevando al entendimiento pleno de la verdad y de la vida eterna. Hermanos amados y hermanas amadas, Cristo es el Cordero inmolado. Cristo es el Cordero, esa representación que tenían los judíos, que año a año sacrificaban animales para el perdón de los pecados, que año a año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, por si es que algún pecado se les hubiera olvidado. Cristo toma todos nuestros pecados, Cristo lleva sobre sus hombros nuestros pecados, Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, Cristo se entregó para darnos vida. Y en ese lugar de condena nos enseñará la palabra el apóstol Pablo, que era el lugar de condena que nos correspondía a cada uno de nosotros. La palabra nos dice que usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Y esto no es echar por tierra la bendición, no es echar por tierra el amor, no es echar por tierra la misericordia de Dios, sino que es mirar a Dios, mirar a Cristo, mirar al Espíritu Santo con palabras de agradecimiento, porque el Señor, la bendición que es dada por Dios, está en el corazón, está en la mente,
está en el alma del creyente, está en la palabra transformadora de Dios. Nuestro hermano delante nos leía en la palabra y nos hacía reflexionar al inicio de este servicio. No son las cosas materiales, esas llegan por añadidura y puede que se vayan. Y uno tiene que estar preparado en eso, no pensando hoy voy a perderlo todo, no, sabiendo que incluso mi vida ya no va a estar en esta tierra. Puede ser que hoy día, no sé cuándo el Señor nos llame, me llame esta noche, como ese rico insensato, dice la palabra. Ahora el Señor nos dice en su palabra, Cristo, yo, tu Dios, tu Señor, tu Rey, entregue mi vida por ti, para que tú pudieras presentarte en forma digna frente al Padre. Ya no es necesario, mis amados hermanos, sacrificios de hombre. Ya no es necesario las vestimentas de un hombre. Ya no es necesario el hablar pomposo de un hombre, sino que es ahora Cristo crucificado quien cargó con mis pecados. Aparta de mí, ¿recuerdan ese pasaje? Esta bebida. El pastor Benur decía, esto es un brebaje, ya se lo comentaba. Esto es el brebaje de los pecados. No es el dolor, es el brebaje que Cristo tuvo que beber por nosotros. Ahora Cristo, entregado al sacrificio, se presenta frente al Padre. Hermanos amados, cada día de nuestra vida reflexionemos en ello. No solamente Cristo murió, Cristo fue entregado, ofendido, lacerado, golpeado, escupido, quedó desnudo. Y hoy día tú puedes presentarte acá y decir, gracias Señor. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice, con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que confesamos? Que Cristo, mi Señor, es mi Salvador. Mi Salvador. Y esto no es ser egoísta, hermano amado. No es ser egoísta, mi amada hermana. Es declarar que pertenezco al pueblo del Señor. Oremos. Padre bueno, Señor amado. Gracias, Señor, por la palabra que usted nos da, Señor. Que nos permite reflexionar, Señor, en ese momento tan doloroso de nuestro Señor Jesucristo. Pero que abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender la magnitud del sacrificio del Salvador. Que nos abre nuestro entendimiento espiritual, Señor, para poder mirarte y estar profundamente agradecido cada día, cada minuto de nuestra vida, de verte, Señor, y de agradecerte todo lo que tú has hecho por mí, por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada una de mis hermanas. Ese milagro de vida, Señor, que tú has dado, ese milagro de vida, Señor, por el cual tú obraste y por el cual nosotros tenemos vida eterna, por el cual nosotros podemos acercarnos al trono de gracia, por el cual nosotros son perdonados mis pecados, son perdonados mis ofensas, y ahora reconciliado con el Padre, reconciliado con Dios, no en méritos míos, sino en los méritos del Salvador, de mi Señor Jesucristo. Señor amado, yo le pido para que usted derrame su bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana esta tarde. Aquel que está triste, que está cansado, aquel que está sufriendo, Señor, yo le pido su mayor consuelo. Y también, Señor, yo le pido por aquel que aún no le conoce, Señor, que aún no declara con sus labios que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es su Señor. Le pido, Señor amado, para que el Espíritu Santo obre en su corazón y en su vida. Que esta palabra transformadora sea la que abra nuestro entendimiento. Que sea la palabra transformadora la que nos dé salud y vida. La vida eterna, la vida con el Padre. Gracias, Señor, por tanta bendición que recibimos día a día. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.